Así es, hermano. Vamos ahora sí a abrir Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a terminar con esta primera parte del estudio exegético, expositivo, de Hechos de los Apóstoles. Vamos a llegar hasta el versículo 31, donde podríamos decir comienza ya a aparecer en escena el apóstol Pedro y lo que Dios hizo a través de este hombre. Después lo retomaremos en el futuro, porque ya podríamos tener la perspectiva de otro tipo de estudio. Pero nuestra idea principal cuando surgió el deseo de estudiar profundamente Hechos de los Apóstoles era ver cómo Dios fue obrando en la iglesia primitiva, en los primeros creyentes, y tomar como ejemplo lo que Dios hizo a través de ellos para nosotros hoy. Porque queremos ser una iglesia bíblica, queremos ser una iglesia que las partes del cuerpo se aman, se necesitan, se apoyan, se cuidan. Y qué mejor que ver la iglesia modelo, la iglesia que, según dice el mismo libro de Hechos, trastornó al mundo, que llevó por casi todo el mundo conocido el Evangelio. Vamos a leer Hechos 9:20 en adelante. Versículo 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en los estudios anteriores? Vimos cómo el Señor se manifestó de una manera sobrenatural con Saulo, aquel hombre perseguidor que iba autorizado hacia Damasco con el propósito de prender a todo aquel que se identifique con Cristo y traerlo preso a Jerusalén. Como ya estudiamos, él iba con su comitiva y ya cerca de la ciudad, y según la tradición dice, cerca de un puente que estaba a las afueras de la ciudad, los rodeó ese resplandor de luz. Él cayó al piso, los que venían con él vieron la luz, escucharon la voz, y el mismo Señor se le aparece a Saulo y le habla explicándole que lo que él hacía era totalmente ir en contra de la voluntad de Dios. Vemos también cómo Saulo, a través del poder sobrenatural del Señor, es regenerado y es transformado en un cristiano más. El león opresor transformado en una oveja más del redil. Pero hay algo especial, porque dice el versículo 15,
cuando el Señor Jesús habla con Ananías, un discípulo que estaba en Damasco, dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en base a este versículo, hermanos, nos vamos a centrar en la tarde de hoy. Podríamos titular a este sermón: padeciendo por su nombre, padeciendo por el nombre de Cristo. Hemos visto en los estudios anteriores que cuando Saulo es reconfortado, es animado por Ananías y el Señor le devuelve la vista, él inmediatamente fue con los discípulos, fue con la iglesia que estaba en Damasco. Y dice el versículo 19 que estuvo con ellos algunos días. Pero el versículo 20 nos sorprende, tanto a nosotros como a los judíos que estaban allí, porque Saulo empezó o comenzó a predicar a Cristo en las sinagogas. También podríamos traducir este versículo como que predicaba que Jesús es el Cristo. Y ustedes saben que Saulo, o el apóstol Pablo, como gusten llamarlo, tenía una hermosa costumbre, y lo pueden ver a través del libro de Hechos, en los pasajes que narran sus viajes misioneros. Cuando él llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era visitar la sinagoga judía, y le llevaba el evangelio a los de su nación, en primer lugar, y después a los gentiles, y como él después lo manifiesta, también a personas en eminencia y en autoridad, como el caso en el que él apeló de llegar hasta el mismo emperador romano, el César. Recordemos que el llamado que Saulo o el apóstol Pablo tenía era llevar el evangelio a gentiles, a reyes y al mismo Israel. Lo acabamos de leer al pasaje que habla acerca de eso. Pero, como recién decía, la audiencia de Saulo quedó totalmente atónita, aturdida, podríamos decir también confundida. ¿Por qué? Porque dice que enseguida, noten que no hubo un lapso, no hubo un tiempo, no hubo una excusa o un pretexto. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Su mensaje, como recién decía, comenzó a causar asombro, ya que el nombre al que él perseguía ahora era el contenido de su predicación. Y no solamente él predicaba a Jesús como un profeta o como un maestro, sino que decía que él era el Cristo, el Hijo de Dios, lo cual era profundamente abrumador para un judío, que su Mesías, que el Cristo, el Salvador, sea Jesús, el que había muerto en la cruz hace unos pocos años atrás y que todos más o menos conocían su trasfondo, que era un simple carpintero y que su vida había estado caracterizada por la austeridad y la modestia. Un rey, el Rey de Reyes, la promesa de Israel no podía ser Jesucristo, el humilde. Y dice el verso 20 que les predicaba diciendo que era el Hijo de Dios, y el 21 dice que los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando leía este pasaje me hacía algunas preguntas y me gustaría que ustedes también puedan traerlas a su corazón. ¿Quién puede explicar cómo el odio fue cambiado por amor? ¿Quién puede explicar que el opresor ahora predica lo que antes aborrecía?
Cualquiera de los que estaban allí, y de hecho de aquellos que lo escucharon, según el verso 21, estaban atónitos, confundidos. Alguno habrá pensado, Saulo se volvió loco. ¿Acaso no vino a Damasco a atrapar a todos los que se identifican con Cristo? Y ahora lo escuchamos predicar a Cristo. Y encima, que Jesús es el Salvador. ¿Cómo podemos explicar esto, hermanos? Sin dudas alguna, por la obra sobrenatural del Señor en la salvación. ¿Cómo podemos explicar que un pecador que antes aborrecía a Dios, que no quería saber nada de Dios, un pecador que según la misma Escritura era enemigo de Dios, ahora pueda estar partiendo el pan, tomando del vino, cantando alabanzas al Señor? Esa es la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5:17 dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo quisiera que usted piense en su vida, antes de conocer al Señor. ¿Qué creía usted? ¿Qué impulsaba su vida? ¿Cuál era el propósito de su vivir aquí en esta tierra? ¿O qué era lo que motivaba su simple respirar? Yo era un idólatra, por ejemplo, que pensaba que iba a alcanzar mi salvación a través de las buenas obras. Y como vivía cerca de una iglesia, iba a la iglesia todos los domingos y repetía los rezos que nos enseñaban porque pensaba que así podía alcanzar la salvación. Qué equivocado que estaba, ¿no? ¿Usted? La Escritura nos habla y dice de que muchos de los que hoy son creyentes, antes, en la vieja vida, fueron mentirosos, fornicarios, adúlteros, se drogaban, eran esclavos del alcohol, del cigarrillo, de los malos pensamientos, odiaban en su corazón a las personas, aborrecían el nombre de Dios, cuando les pasaba algo malo, insultaban a Dios, quebrantaban los 10 mandamientos como si fueran unas simples sugerencias. En síntesis, estábamos lejos de Dios. Pero ahora, por la obra de Cristo, de la cruz, de su resurrección, y por habernos llamado a la salvación, hoy somos otras personas. Y yo quisiera que usted, como primer punto, o como primera aplicación de este pasaje, recuerde esto. El poder de Dios para salvar, para transformar y para cambiar vidas sigue intacto. Cuando era chico cantábamos una canción en la iglesia que decía, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. El poder de Dios para salvar, para transformar y para cambiar vidas sigue intacto, hermanos. Y para las personas que escuchen este audio, el Señor sigue teniendo poder para salvar. Si hay alguno que no sabe si su salvación está segura o si cierra los ojos aquí, ¿a dónde los abrirá? El Señor sigue teniendo poder para salvar. Si el creyente está luchando todavía con pecados y con circunstancias y tentaciones y placeres que de repente aparecen nuevamente en esta nueva vida y tratan de atarnos, hermanos, el Señor sigue teniendo poder para transformar su carácter y para transformar mi carácter y hacernos más parecidos al Señor Jesús. Las reservas del poder de Dios no se han agotado ni se agotarán.
Y el mismo Dios que salvó a Saulo de Tarso, que transformó a Saulo de Tarso, es el mismo Dios que hoy nos está observando con sus ojos. Dice la Escritura que Dios observa a la tierra y observa la vida de sus justos. Él puede ayudarte a vencer la ansiedad, a vencer la tristeza, a vencer el miedo, a vencer la depresión. Él puede ayudarnos a vivir verdaderamente vidas de victoria. Que mucho se habla hoy de eso, pero pocos son los creyentes que viven verdaderamente en victoria espiritual. Que cuando son sorprendidos por la tentación, tienen la fortaleza para decir, no voy a pecar, y vencen la tentación. Que cuando son sometidos a prueba, no se deprimen, sino que tienen por sumo gozo, cuando el fuego de la prueba comienza a pulir, a transformar sus vidas. En primer lugar, hermanos, el poder de Dios sigue intacto. Recuerde eso esta semana. Repita conmigo, a ver. El poder de Dios sigue intacto. Es una verdad que debemos memorizar y aprender. Incorporarla a nuestra vida. Durante la semana, cuando usted sea probado, sea tentado, cuando su carne se quiera rebelar en contra del Espíritu, recuerde, Dios sigue teniendo poder para transformar, para ayudar, para salvar, para cambiar su vida. Lo hizo con Saulo de Tarso, quien fue una herramienta de Satanás. Y pasado unos días, fue una herramienta de Dios para alumbrar al mundo. ¿Cómo puedo hacer para que el Señor abra sus brazos y me abrace, abra su mano y me bendiga? Lo que hizo Saulo de Tarso. Acercarnos a Él con un espíritu humilde y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se nos dirá lo que debemos hacer. Si ustedes recuerdan el sermón anterior cuando estudiamos este pasaje, Dios, cuando habla con Ananías, le dice, ve por tal calle, a la casa de tal persona, porque allí está Saulo que está orando. Dios aprecia muchísimo, hermanos, y no descuida ni deja pasar ni una sola palabra de la boca de sus santos. Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Dice Proverbios que es un gozo para Él escuchar las oraciones. Señor, ¿cómo puedo hacer para vivir en victoria, para vencer, como recién decía, todos estos problemas emocionales que todos tenemos? ¿Cómo poder vencer el temor y vivir una vida de fortaleza ante ti? ¿Cómo puedo hacer para vivir más tranquilo sin ser preso de la ansiedad? Para vencer la tristeza. Haga lo que hizo Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vaya a Cristo pidiendo ayuda, socorro, salvación. ¿Se acuerda de Pedro cuando se hundió en la barca? Cuando él pudo caminar, dice, sobre las aguas hacia el Señor. Y dice que vio la tempestad, el viento, las olas, y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse pudo exclamar, Señor, socorro, sálvame. Haga lo mismo. Muchos cristianos vivimos o sufrimos en esta tierra porque no vamos al Señor en oración. Porque no vamos al Señor en oración. Versículo 23 en adelante, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlos. Entonces los discípulos
tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Noten lo que dice el verso 23. Los judíos resolvieron, se pusieron de acuerdo a asesinarlo. Asesinarlo clandestinamente. Ni siquiera se lo iba a traer a un juicio a Saulo, sino que estaban esperando el momento oportuno para asesinarlo. Se cree que los judíos tuvieron cierto apoyo político del gobernador de Damasco y se cree que tenían cierta ayuda militar para asegurar la operación. Ustedes saben que las ciudades orientales antiguas, para resguardarse de invasiones o de guerras, estaban amuralladas. Y la única forma de entrar a la ciudad era por las puertas. Damasco era una de estas ciudades. Los judíos estaban como centinelas, hermanos, mezclados entre la multitud, en las puertas, esperando ver a Saulo de Tarso para asesinarlo. Allí, en el momento. Pero dice la Escritura que esto llegó a oídos de Saulo y que sus hermanos, la iglesia, motivada por el Señor, ideó un plan para salvar su vida. ¿Cuál fue? Descolgarlo por una ventana en una canasta. Versículo 25. Pero Saulo mucho más, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Era también normal que en estas murallas que rodeaban a las ciudades tener ventanas con construcciones internas. Y se cree que los discípulos lo bajaron por ahí, por una de esas ventanas que daba al exterior de la ciudad, en una canasta que generalmente era usada para transportar forraje, para transportar quizás trigo, avena, heno, una canasta de una amplitud grande. Y ese fue el medio por el cual Dios salvó la vida de su oveja, de su discípulo. Y en segundo lugar, hermanos, yo quisiera que aprecien esto que sucedió aquí. Lo del versículo 25 no fue una buena idea que se le ocurrió a un hermanito de Damasco. Lo del versículo 25 fue la muestra de la providencia soberana de Dios. Una muestra de cómo el Señor cuida a los suyos. Esa fue la manera que Dios quiso que se salve la vida de Saulo. Esa fue la manera. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La providencia de Dios, el modo en que Dios trata al mundo y especialmente a la iglesia, fue manifestada con un ejemplo tan sencillo que fue sacar a Saulo en una canasta de la ciudad para resguardar su vida. Y déjeme llevarlo ahora a la luz de este pasaje, a su vida y a mi vida. La providencia de Dios, que fue tan sencilla con Saulo, también sigue siendo activa, sigue estando activa en nuestras vidas, hermanos. A veces no nos damos cuenta, pero la mano soberana de Dios, su cuidado, su gran amor, su disciplina, su aliento, sigue estando el día de hoy. Y dice 1 Pedro 5:7 que Él tiene cuidado de nosotros. Y esta es la segunda verdad que yo quiero que usted repita y la grabe a fuego en su corazón. Él tiene cuidado de mí. A ver, repítalo conmigo. Él tiene cuidado de mí. El Señor nos cuida, vela por nosotros, nos observa, resguarda nuestras vidas. No estamos solos.
Y usted puede decir, pero yo vivo solo. Pero usted no está solo. Porque el Señor está con los suyos. Él tiene cuidado de nosotros. Como recién decía, esto no fue casualidad. No fue una buena idea que se le ocurrió a un hermano de Damasco. Fue Dios poniendo en el corazón de la iglesia la única manera que existía para sacar a Saulo de manera segura de la ciudad. Y así fue. Y la vida de este hermano fue resguardada de la mano de los judíos. Verso 26 en adelante dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ustedes noten, hermanos, la relación inmediata que hay entre el verso 26 y el verso 27. Dice que cuando él llegó a Jerusalén después de haber escapado de Damasco, quería juntarse con la iglesia, pero le tenían miedo, quizás porque las noticias de su conversión y de su testimonio no habían llegado a través de fuentes fidedignas o confiables. Por ello, en el verso 27, Bernabé le tomó, lo trajo a los apóstoles, lo presentó y contó, en primer lugar, la salvación, cómo Saulo fue salvado por el Señor, cómo el Señor se le apareció, cómo le habló, y en segundo lugar, lo que él había hecho, que había predicado valientemente en Damasco, el nombre del Señor. Noten la relación que hay entre salvación y testimonio. Es algo similar a lo que Jesús dijo, que a un árbol lo vamos a conocer por los frutos. Yo no puedo decir que el árbol que está frente mío es un naranjo si no veo las naranjas colgando, ¿verdad? Si veo que cuelgan manzanas, no puedo decir es un naranjo, porque los frutos me están indicando que es otra cosa. Por eso, mi hermano, si usted dice, si usted cree que es salvo, usted debe dar frutos dignos de salvación. No de manera forzada, sino de manera natural, porque hay una nueva creación en su interior. El Espíritu Santo está en su interior. Saulo fue salvo e inmediatamente comenzó a dar testimonio de su salvación. Usted puede decir, bueno, pero yo he orado al Señor para ser salvo. Y en base a esa oración yo creo que soy salvo. Bueno, déjeme decirle que no hay un pasaje en las Escrituras que diga que por hacer una oración somos salvos. De hecho, Saulo de Tarso no hizo ninguna oración para ser salvo. Y lo estudiamos en profundidad unos domingos atrás. Alguien puede decir, no, pero Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es verdad, pero eso no habla de repetir una oración. Habla de testimonio. Y al entender el contexto en el que Pablo le escribe a los romanos, entendemos bien a qué se refería al escribir eso. Fíjense, hermanos, que el verso 29 dice que él hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Saulo ahora está en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a predicar valerosamente, eso quiere decir denodadamente, con valentía. Y dice que disputaba con los griegos. ¿Y los griegos qué querían hacer?
pero estos procuraban matarle. Yo me preguntaba, ¿qué problema tenía Saulo? Todo el mundo lo quería matar. Ya habían dos grupos de personas que querían matarlo, los judíos y los griegos. Saulo, sos un conflictivo, le diría cualquier persona de esta era. Pero Saulo no tenía el problema. Saulo no era el problema. ¿Sabe qué era el problema, hermanos? Lo que Saulo predicaba. El mensaje que Saulo predicaba era el problema. Y era lo que causaba que tanto los judíos como los griegos quieran matarlo y se organicen para matarlo. En tercer lugar, hermanos, quiero que usted grabe en su corazón el tercer punto. Las pruebas nos ayudan a madurar y nos preparan para ser usados por Dios. Las pruebas nos ayudan a madurar y nos preparan para ser usados por Dios. Como recién decía, Saulo no tenía ningún problema. El problema no era Saulo, el problema era el mensaje que predicaba y la luz que emitía su vida. Segunda Timoteo 3:12 dice, Pablo hablándole a Timoteo, que aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y en Juan 3:19 dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando usted vive una vida que alumbra al impío, al inconverso, al que es enemigo de Dios, comienza a molestarle. Solo por la gracia soberana de Dios, el testimonio de un creyente ayuda para que sea salvo. Pero muchas calumnias, muchas falsas acusaciones se hacen a los creyentes por parte de impíos porque les molesta la luz que alumbra sus vidas. Dice en Juan 3:19 que cuando la luz vino al mundo, la luz fue desechada porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Pablo, aconsejando a su discípulo Timoteo, le dice que recuerde que aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Y hermanos, hoy, en el 2019, esto sigue siendo una gran verdad. Porque hoy no vivimos una época diferente a la de Saulo, espiritualmente hablando. Hay muchos elementos que son los mismos. El ser humano, el pecado, la salvación. Pero yo quisiera que leamos 2 Corintios 11:24 para tener un panorama un poco más claro. Y veamos lo que tuvo que sufrir este siervo del Señor por amor al nombre de Cristo. 2 Corintios 11:24 en adelante, dice la Escritura. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, yo leo este pasaje y me humilla de una manera muy profunda. ¿Saben por qué? Porque yo todavía no he sido azotado por predicar el nombre del Señor. Nadie me tiró una piedra por predicar el nombre del Señor. Nadie me persiguió para matarme.
Nunca estuve en peligros de ladrones, de los de mi nación, de personas extranjeras, como dice aquí. Y estoy seguro que usted tampoco. Pero al ver lo que el Señor dispuso que el apóstol Pablo viviera, debería nosotros hacernos reflexionar. ¿En qué, hermanos? En que en este tiempo el creyente pareciera estar conformado o pareciera ser de cristal. Y me gusta llamarle la generación de cristal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy muchos creyentes por todo se ofenden. Son cómodos y perezosos, amantes del entretenimiento y el amor a uno mismo. Son orgullosos y lo único que buscan es la vanagloria. ¿Quieren que veamos por qué? Digo que la generación de cristal por todo se ofende porque una de las cosas que no soportan escuchar es el verdadero evangelio. El evangelio de la negación, el evangelio de tomar la cruz y seguir al Señor. Hoy, en muchas iglesias, este evangelio ha desaparecido, o en el mejor de los casos ha sido diluido, pero sigue siendo un falso evangelio. ¿A qué voy con esto? En que en muchas iglesias que dicen ser cristianas, se les ha entregado la exposición de las Escrituras a falsos profetas que profetizan riquezas y salud y bienestar general para aquellas personas que sean miembros de la iglesia o que hagan tal o cual actividad. A la luz de estas profecías modernas, el apóstol Pablo estaría maldito, según hemos leído todo lo que tuvo que sufrir. Sin embargo, sabemos que lo que él vivió fue la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. También falsos pastores que lo único que desean es ser reconocidos. Hoy hay un hambre en los que dicen ser siervos del Señor, en ser reconocidos. Quieren ser relevantes, quieren que los hombres los miren y hagan un paso al costado para que ellos puedan pasar. Se están transformando en fariseos. Quieren que los hombres cuando los vean en la calle les digan, maestro, pastor, adelante. Hoy en muchas iglesias que se llaman cristianas, se ha quitado la gloria de Dios, la soberanía de Dios, y se ha colocado al hombre en el trono del Señor. Tal es así que los cultos están organizados y pensados para la satisfacción del hombre. Para que usted vaya y escuche técnicas psicológicas, usted escuche palabras de aliento humanas, para que usted cuando se retire del lugar salga más animado para luchar su vida el día lunes. Pero ¿sabe qué? Ese empujón emocional le dura el lunes, el martes, el miércoles ya no tiene más poder, porque son palabras de hombres. Dijimos que la generación de cristal es cómoda y perezosa. Si el lugar donde nos congregamos no tiene todos los elementos de comodidad, yo no puedo congregarme ahí. Si hace frío y no tiene calefacción, por favor. Si hace calor y no tiene refrigeración, pero por favor, ¿cómo voy a ir cuando la iglesia tenga un aire acondicionado? O cuando me quede cerca. O cuando los astros se alineen y todo a mi alrededor sea perfecto, recién ahí voy a cumplir con lo que Dios desea que tenga una vida en la congregación, que me congregue, que forme parte de una iglesia local. Hermanos, somos cómodos. Y digo somos, porque yo también soy así. Y somos perezosos. Si la reunión es a las 9 de la mañana es porque es muy temprano. Si es a las 5 de la tarde es porque es muy temprano. Si es a las 8 es porque es muy tarde. No hay nada que nos conforme. Somos cómodos y perezosos. Somos amantes del entretenimiento
y del amor a uno mismo. Preferimos ver una película por 2 horas, pero en un culto donde la palabra se extendió más de 45 o 50 minutos, comenzamos a mirar el reloj, porque no puede ser que la prédica se extienda un poco más de 40 minutos. No, es lo establecido por generaciones en esta iglesia. Amantes del entretenimiento, podemos ver un partido de fútbol por 2 horas y quedarnos a ver también el análisis que hacen los periodistas después. Y al otro día ver el repaso del partido. Pero no podemos escuchar la palabra del Señor. Podemos ver una película, una serie, podemos estar en internet todo el tiempo que querramos, pero ese mismo tiempo no se lo damos al Señor. Somos amantes de nosotros mismos. Queremos que nuestro ego sea ensalzado y nuestra vanagloria sea agitada como si agitáramos un fuego para poder sentir que somos especiales. Pero hermanos, ni usted ni yo somos especiales. En Cristo, solamente por los méritos de Él, hoy Dios nos ama, nos justificó, nos hizo parte de su familia y somos su especial tesoro. Cuando yo leía esto, hermanos, y veía cómo el apóstol Pablo, cómo Saulo de Tarso fue cambiado a ser el apóstol Pablo, y veo mi vida, y veo la vida de los cristianos que me rodean, hermanos, mi corazón siente tristeza, porque no sé qué estamos esperando para florecer. Me hacía esta pregunta: ¿estoy dispuesto a padecer por Cristo para su gloria? Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4, pero permítame que se lo lea en una versión con palabras modernas que me gustó mucho. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, esto le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, escuchen, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sana doctrina, dice en la versión de Reina Valera. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Preciosa, preciosa palabra, hermanos, que los aliento a releerla y estudiarla en sus hogares. ¿Estás dispuesto a padecer por Cristo? Hermano, hermana, si hoy estuvieses en una situación como el apóstol Pablo, ¿padecerías por el nombre de Cristo con gozo? Si hoy te tiraran piedras y te apedrearan y te dejaran por muerto, como le sucedió a Pablo en la ciudad de Listra, ¿te sentirías gozoso? Si tuvieras que escapar en una canasta porque buscan para matarte, ¿cómo te sentirías? Vivimos en medio de la generación de cristal. No seas tú, ni sea yo, parte de esta generación, hermanos.
que por todo se ofende, que es cómoda, perezosa, que busca que lo ensalcen, que le eleven la autoestima, que las prédicas no hablen acerca del pecado, sino que más bien exalten lo que podemos llegar a ser y de que Cristo quiere que seamos campeones en la vida. ¿Queremos eso para nosotros? No. Dice la tradición que el apóstol Pablo, después de haber apelado su causa ante el emperador, llegó a Roma. Y allí alquiló una casa donde le dieron libertad para que reciba a los hermanos. Pero dice la historia, la tradición, que después él llegó hasta el emperador y fue sentenciado a muerte a través de la decapitación. Finalmente el apóstol, que fue usado por la mano poderosa del Señor, entregó su vida como una ofrenda. Y la espada del hombre cortó su vida. Pero al cerrar sus ojos aquí, los abrió en la presencia de su Salvador. Él le decía a Timoteo, he acabado la buena carrera. Y la he acabado bien, he sido fiel. Hermanos, no importa cómo la hayas empezado la carrera. No importa en el estado en el que estás hoy en la carrera. Importa cómo la terminas. Muchos empezaron bien y hoy incluso han abandonado su fe, han apostatado su fe en Cristo. Quiero alentarte a que recuerdes que el mismo Dios que salvó y transformó a Saulo es tu Dios. El mismo Dios que consoló, que cuidó la vida de Saulo, que alentó, que lo transformó en el apóstol Pablo, es tu Dios también. Y que todo lo que te pasa en tu vida, en la semana, es para tu bien y es para mi bien. Es para que maduremos en nuestra fe y podamos ser usados por Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos decir como el apóstol Pablo, estoy terminando mi carrera y he sido fiel. Amén.